tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan. Gracias, Héctor. Bienvenida, bonito domingo. Beca. Y pues como todos los años nos gustaría recordar algunos de los momentos culminantes de los lugares que hemos estado visitando. Pues vamos a hacer un breve recuento de lo que hemos aprendido, de lo que hemos conocido. Era el dueño de la Alameda. Se lo quisieron expropiar, se negó y se metió en un juicio de 3 o 4 años para que no se lo quitaran porque era propiedad suya. Pero el hallazgo de la tumba de doña Catalina fue un acontecimiento en la Ciudad de México. Y generó un poco de furor por estos vestigios del pasado, porque unas semanas después encontraron la caja que inauguró el Teatro Nacional, y que en ese tenían otro tipo de reliquias como monedas del Primer Imperio, una carta de Maximiliano. Entonces esos meses la nota sensacionalista estuvo entremezclada de pasado, de historia, a diferencia de la nota sangrienta, pues que era de presente, pero convivían ambas furores en la nota porfiriana. Oye, ¿qué pasa con el cadáver de doña Catalina? Es decir, ¿lo encuentran y luego qué? Solo encuentran el cráneo, que dicen que es muy pequeñito. Sí. Dicen que los van a conservar. Piden que muchas de las cosas que se están hallando se lleven al Museo Nacional. De hecho, Adamo Boari quería que el sepulcro, la tumba, se pusiera en los jardines, que era de las cosas que se iban a entregar. Y al final se pierde esa historia con que no se alarga el proceso del Palacio Nacional, hoy Bellas Artes, en que viene la Revolución, en que cambian también todas estas figuras de conservación. Luis González Obregón morirá en los años 30. 38. Y entonces se pierde como un poco la continuidad de esos vestigios. Sí, yo encontré por ahí, no sé si sea cierto, que Adamo Boari decidió que la iba a poner a la vista como parte del pasado del edificio, y que de hecho se llevó a una cosa que llaman el túnel de Bellas Artes, y que ahí está, en el túnel de Bellas Artes, protegida. No tengo más noticia de que haya un túnel en Bellas Artes. No, primera noticia que tengo. Wow. Como pueden ver, es un avión. Es un avión, pero tal como tal. Sí, Creo o sea, realmente lo que es la magia del cine, ¿no? Sí, realmente es un avión real. Nunca se imaginaría que hay un avión dentro de un estudio, ¿no? Oye, pero era un avión real. Real, sí. Lo retiraron. Y lo reconstruyeron acá. Aquí. La gente de arte, uno de ellos tuvo la oportunidad de tenerlo. Y entonces se contrató para un programa, una serie que te digo que era Vista al Mar. Y de repente el productor ya no supo dónde guardarlo, ¿no? ¿Qué hacer con él? ¿Qué hacen con esto? ¿Esperar que haya otra producción? O puede ser funcional, mira, todo funciona, se abre lo que es el portaequipaje, funciona todo lo que es los asientos. Los cinturones también, las mesitas. Y para reclinar el asiento. Respaldo. La gente, cuando se llega a grabar o utilizar el avión, la gente de arte trae todo el complemento, que es el carrito de los sobrecargos, que es todo lo que en un momento se llegue a utilizar para que en un momento se pueda grabar. Y cuando se utiliza ver el exterior... Esa es una gran pregunta. ¿Dónde quedan todas las cosas que se usan en las películas? Eso es buena pregunta. Se usan coches, se usan motos. Desafortunadamente, a veces las producciones, sobre todo las norteamericanas, a veces prefieren, en lugar de que se lo lleven, porque a veces llevarlos cuesta más caro, lo que llega a hacer a veces son bazares. Claro, lo venden. Pero eso se habrá llegado a hacer aquí. Sí. En las películas de la época de oro, luego sacan unos muebles que dices, ¿dónde podré conseguir un cuadro, un retrato, un candelabro, una lámpara? Seguramente todo eso terminó en la Lagunilla, Héctor. Probablemente, ¿no? ¿Qué es en la casa de algunos trabajadores. Había unas cosas que eran art déco modernísimas en los sillones, en las mesas, unas cosas que utilizaron y pensar que se acabó la película y... Sí, algunos contrataban a veces las bodegas, pero mientras estaba en la producción, luego decía, contratar un año se me hace muy caro, el productor no quería, entonces a veces tenían que ser bazares. Entonces a veces los llegan a hacer con gente externa o a veces con ¿Cuánto cuesta comprar un avión para meter? ¿Cuánto cuesta un avión? Es que son ya a veces son cifras... Por ejemplo, lo alquilan por 130 el proyecto, 130,000 por proyecto. O sea, lo puedes tirar según tu proyecto y es el que en el momento
tiene su tiempo, ¿no? para grabar. De hecho, cuando graban para ver el exterior, ponen lo que es la pantalla verde o un croma, en este caso la pantalla verde, para ver las nubes, o simplemente meten una luz fuerte para simular que es el sol, o simplemente cierran las ventanillas. Como puedes, es un parte que tiene bien la cámara para el dolly, atraviesa muy bien. Todo, sí, hay que decir que es bastante más amplio que creo que los aviones actuales, ¿no? Sí, ya no me están metiendo el equipaje. Cabe perfectamente aquí una cámara. Pues termina también pues destruyendo estos espacios arqueológicos, pero pues que al fin de cuentas a través de los salvamentos arqueológicos podemos como comprender también cómo se ha estado realizando pues estas partes de estos Freddy, estábamos platicando allá en Tenayuca 1, que se inician los trabajos en 1914, los primeros trabajos sistemáticos por ahí de 1934-35 con Ignacio Marquina se hace una exploración muy compleja y muy completa. ¿En qué momento se encuentra Tenayuca 2? ¿Qué información hay sobre el inicio de las exploraciones? Bueno, también aquí? es el mismo periodo. Realmente ellos también deciden venir a hacer las excavaciones por esos mismos años a esta área, principalmente para tratar como de comprender el espacio y el tamaño de la misma ciudad de Tenayuca, ¿no? Pero por eso se hacen estos trabajos. Se han tratado de realizar también trabajos de salvamento alrededor para comprender un poco la ciudad en sí, pero sí luego es complejo porque ya tan fragmentado que tenemos ya espacios como nubes, podemos decir, ya espacios sombreados, pues es más complejo como comprender estos lugares. Es muy ¿no? perturbador. Ayer estaba yo escuchando a un arqueólogo de Lina que decía que hay ciudades en donde lo único que se ha explorado es como si desapareciera la Ciudad de México y lo único que se hubiera explorado es la catedral. Sí, sí. Ese es el ejemplo, ¿no? Que quedaría solo la catedral en ruinas y por ahí enfrente el Palacio de Gobierno o un pedacito del Palacio Nacional, cualquier cosa del Zócalo, pero todo lo demás permanecería de la Ciudad de México o del centro histórico de la Ciudad de México, pues en el desconocimiento total. Ya fue lo que no destruyeron los conquistadores españoles, se lo fue devorando ese siglo horrible que hubo en México, que fue el siglo XX, donde pues el pasado fue demolido. La urbanización modificó todo, se devoró ¿no? absolutamente todo. Y qué buen apunte, Siddhartha. Vemos las unidades habitacionales de hoy, al lado de pues, lo que sería una unidad habitacional de ese tiempo, pero destinado a la clase sacerdotal y gobernante. Así es. Sí. Ahora, ¿qué estamos viendo? ¿Es posible determinar? Bueno, lo que sí vamos a encontrar pues son pequeños como espacios dedicados a los espacios donde dormir, donde convivir como tal, y podemos también encontrar, pues como ustedes pueden ver, como pequeños cuartos, ¿no? De aquellos tiempos, que lógicamente van por diferentes tipos de estrato, ¿no? En lo que estamos encontrando, pero esta es parte exactamente de esta unidad habitacional de lo que pues se conformó en su tiempo también pues la Tenayuca prehispánica, ¿no? Estamos encontrando dos niveles de Tenayuca, exactamente. Dos momentos históricos, Ajá. Uno y luego se construye encima. Exactamente, podemos ver, exactamente, podemos ver acá un Tenayuca pues primero y luego pues lógicamente se construye otros espacios habitacionales. ¿Qué diferencia habría entre el 1 y el 2? Pues lo que pasaría más bien es con la subida de nivel como tal, el crecimiento también de la misma población, ¿no? Eso es lo que termina pasando. En el trabajo, ¿no? De la piedra, en el tallado. En el tallado y principalmente también en que pues tenemos una ocupación diferente en el aspecto también de las mismas piedras que pues se vuelven a reutilizar, pero también el crecimiento, ¿no? Hay un crecimiento en la parte principalmente en medio, como pueden observar, pues es un espacio más reducido y pueden observar que se empieza a acrecentar hacia los lados, ¿no? Y Freddy, ese crecimiento que vemos aquí en este conjunto habitacional tiene que ver también con un crecimiento de la propia ciudad de Tenayuca, o sea, a medida que va adquiriendo mayor importancia también estos palacios. Sí, claro, o sea, al fin de cuentas, pues entre más población tengan también, pues van encontrando también más espacios, aunque también, pues estos espacios son más dedicados hacia, pues la élite, ¿no? Sí, entonces claro, la élite, pues también. Pero estamos aquí medio kilómetro, entonces imagínate un radio de medio kilómetro, no, por lo menos. Claro. Por lo menos. Así es. Claro, y este conjunto, porque mencionábamos que, bueno, los antecedentes de Tenayuca se remontan al siglo XIII, ¿no? 1200. ¿Este conjunto habitacional en qué periodo estaría fechado? Bueno, en este periodo, bueno, aunque Tenayuca tiene la ocupación más temprana, acordémonos de que los mexicas, cuando llegan el imperio mexica a esta zona, pues lógicamente hay un cambio radical. Entonces lo que sí vamos a encontrar es más bien ya una ocupación más meramente mexica que ocupación pues, chichimeca de origen, chichimeca como tal, ¿no? Entonces, pero siguen siendo descendientes de Xolo. No, claro, hay los mexicas, acordémonos de que los mexicas buscaban siempre tener un tipo de descendencia, ¿no? Entre ellos los famosos
colúas, ¿no? Que ellos trataron siempre de buscar ese tipo de vínculo, ¿no? Y es muy importante también para ellos, ¿no? Entonces eso es lo que termina pasando. Muy bien, vamos a acercarnos un poquito aquí al basamento. Encontramos pisos de estuco. Exactamente, que es lo que vamos a encontrar en estas unidades habitacionales, que van a ser pisos de estuco, trabajos en piedra, como estamos viendo observar en este espacio, ¿no? Sí. Ahí se alcanzan a ver los estucados, exactamente, ¿no? Los estucos, aunque actualmente ya no tiene un repello como tal, pero sí el trabajo de estuco es muy primordial principalmente en las unidades habitacionales de élite, que es lo que vamos a terminar encontrando, ¿no? ¿Y han encontrado restos de también estuco con pintura mural? No, aquí lamentablemente no se encontró, realmente está reconstruido, eso sí, nuevamente vamos a sacar lo mismo. Se ve la señal de la reconstrucción. Pero sí hay unos signos de reconstrucción principalmente, ya que se quería pues salvar el basamento como tal, el basamento habitacional como tal. Ahora, ¿qué sabremos? ¿Sabemos algo sobre la vida cotidiana de los habitantes de Tenayuca? Pues seguramente ellos se dedicaban, pues como estábamos comentando hace poco, seguramente se dedicaban a diferentes tipos de trabajo, pero como estábamos cercanos al lago todavía, seguramente se dedicaban a la sal. En estos espacios, sí, netamente salinas. Esas son las zonas. Es más, todo lo que va a ser lo que actualmente conocemos con la famosa calzada de Vallejo, que en su tiempo se llamó calzada de Tenayuca, pues la mayoría de unidades la mayoría de personas que vivían en esa zona, pues se dedicaban principalmente a la sal. A la sal. Pues está Magdalena de las Salinas, Coltongo también se dedicaban a estas zonas, ¿no? Pero yo creo que también aquí podríamos encontrar, pues por ejemplo, pueblos de pescadores que a la ribera del lago, y también algunos de sus productos podían viajar por Tenayuca hacia Tenochtitlan. Podemos imaginar también ese tipo de era actividad la economía, comercial. sí. Usted andaba en un avión viendo, ¿por qué no nos platica un poquito? Bueno, lo del avión empezó antes porque me gustaba irme al aeropuerto y tenía amigos que tenían pues aviones muy ligeros para llevar a gente a darle la vuelta a la ciudad, o los traían. El lago de Guadalupe yo lo vi desde una avioneta y era una maravilla, algo extraordinario. Estaba limpio, estaba azul porque reflejaba el agua, el azul del cielo. Era algo, tenía veleros. Yo dije, esto es una maravilla, pero no tenía idea con los años yo venir a trabajar aquí. Pero siempre me gustó volar. Y cuando llegué aquí, yo traía una cámara de antecedentes de que tenía muchas fotos aéreas. Y me dijeron, a ver, vamos a pedir el helicóptero del gobierno del estado para sacar las fotos que necesitamos para seguir proyectando y ver, checar desde arriba cómo nos va quedando o dónde le tenemos que dar vuelta. Ya. Así es. Te interrumpí. Me tocó esa suerte de volar mucho en los helicópteros de Jan González, de Jiménez Cantú, de quien llegara. Yo ya había creado fama y me pedían que yo le sacara al Naucali fotos para que lo hicieran parque. Y me mandaron un helicóptero de esos de burbuja, que es el piloto el que va junto, le quitó las puertas y prácticamente estaba yo colgado encima del periférico, nada más me dijo, amárrese bien. Y con las fotos que yo saqué hicieron la expropiación del Naucali, de lo que estaba ahí ocupando, y ahora es el Parque Naucali. Entonces, eso porque siempre me metí en eso. Pero arquitecto, usted mencionaba que en este proyecto participa un arquitecto muy importante para el México moderno, que es Pedro Ramírez Vázquez. Sí. Bueno, él ¿Por qué le dio, no nos cuenta un poco de eso? El gobernador le dijo a don Pedro, lo conocía bien, le dijo, hágame usted el favor de coordinar todo lo que yo voy a hacer en el estado, no nomás esta ciudad. Siempre perseguida por una especie de lucidez extraña, que la lleva a morir en 1974, no queda claro. Pues, ¿O sí queda claro? Pues sí queda más claro. De hecho, bueno, no te quiero interrumpir, pero bueno, esta exposición pues ha sido un reto muy interesante para nosotros que trabajamos aquí en San Ildefonso, porque pues hemos podido tener contacto con la colección que amablemente pues presta a su hijo para que
Gabriel Guerra Castellanos, Gabriel Guerra Castellanos, para que sea vista. Muchas de estas fotografías no han sido vistas nunca, y entonces es muy interesante y algo que interesa mucho tanto a las especialistas involucradas de Cultura y Literatura UNAM, de la Cátedra de Rosario Castellanos y a nosotros, es desmitificar varios supuestos que se han construido alrededor de la figura de Rosario Castellanos. Justamente desmontar esta idea de una mujer sufriente y más bien enfatizar los logros que ella llevó a cabo, ¿no? Y todas las luchas en las que ella fue pionera, porque fue una mujer pionera y que además son vigentes hoy, ¿no? Claro. Sí sabemos que murió por un tema de una lámpara y demás. Pero en su trabajo diplomático, ¿no? Que estaba en su vida, que también es muy interesante. Sí, que además estaba en un momento cumbre, ¿no? Ella estaba viviendo... Pero no, qué bueno que lo tocas y qué bueno que podamos debatir esto, pero es que basta con abrir un poema, un libro de poemas de ellos para darte cuenta del profundo dolor con el que miraba el mundo. Uno no puede leer un poema de Rosario Castellanos y, digamos, seguir impune. Claro. ¿No? Que te toca algo que es muy fuerte. De verdad vale muchísimo la pena. Ojalá podamos aprovechar esta ocasión, recorrido. La exposición tiene varios extractos de su obra literaria, hay que decirlo, ¿no? Es una combinación muy interesante del archivo personal, las fotografías, con sus textos, para también escuchar su propia voz, ¿no? Eso es muy importante. Estará sonorizada también. Con audios en donde ella lee poemas suyos. Qué padre. Entonces, bueno, la idea es escucharla a ella y, pues, como es nuestro trabajo, acercar esto que pues, nos han traído a nosotros, a los públicos, que es nuestra prioridad, ¿no? A la gente. Qué bien está elegido, ¿no? Sí. Este fragmento, este nudo que fui, inextricable de cóleras, traiciones, esperanzas, vislumbres repentinos, abandonos, hambres, gritos de miedo y desamparo y alegría fulgiendo en las tinieblas y palabras de amor y amor y amores, lo cortarán los años. Es que es muy seco, siempre es Creo que Lívida Luz es un libro que quedó inédito. No lo tengo. No lo tengo claro. No estoy muy segura, pero creo que no inédito. ¿Con qué empezamos aquí? Bueno, aquí está uno de los objetos más significativos y que lo recalca su hijo, que es la máquina de escribir, ¿no? Sus lentes, esta máquina de escribir y el recibo de la compra de la máquina de escribir, también su letra, que según dice Gabriel Guerra, qué barbaridad. ni ella misma no, pues hace falta que alguien que venga a dice él que era muy aplicada y que luego pasaba a mano sus apuntes, a máquina sus apuntes, ¿no? Oye, 1,300 pesos una máquina de escribir, ¿en qué año? Esto es de... ¿Alcanzo a ver? No alcanzo a ver el año. Pues no era, 1956. No, estaba carona, ¿eh? Pues sí, y sus lentes, ¿no? Unos de sus lentes. Okay. Mira, esto es padrísimo, ¿no? Manuscritos. Aproximación a la actitud poética. Bueno, es que es autora de cerca de 500 ensayos, que muchos no se publicaron. Yo recuerdo un texto de José Emilio Pacheco que le dedica a los pocos días de la muerte de Rosario Castellanos, diciendo la mayor parte de sus cosas quedaron sepultadas, no las supimos leer, pero va a llegar un tiempo en el que la doble condición que tuvo que enfrentar Rosario Castellanos va a encontrar su justa dimensión.
11.916 departamentos. Bueno, vamos a conocer el que fue uno de los que fueron los más exclusivos y más lujosos. Vamos para allá. Vamos a echar un vistazo para ver la vista es maravillosa. La vista de la Plaza de las Tres Culturas es increíble. Sí. La Torre Latino, ¿no? Por allá. Es una vista privilegiada, ¿no? Reforma, de aquel lado, la Torre de Pemex. ¿Dónde está Reforma? ¿Dónde está Acá está Reforma. Ah, claro. Sí. Bueno, ahí se reconoce. La de Pemex allá, la Torre Insignia, esa de puntitos rojos, la Torre de Banobras, las 3 secciones de Tlatelolco. ¿Cuántas torres se hicieron con estas características? Bueno, son 7 torres tipo N, de las cuales quedan 4 en ¿Son Reforma. estas que tenemos aquí enfrente? Allá, así es. Los departamentos son más pequeños, Y 5 torres del tipo M, como estas, que tienen departamentos de 3 recámaras. Las dimensiones son más grandes estos. Ok, entonces esos eran, digamos, más modestos, por llamarlos de alguna manera. Y estos eran los de superlujo. Los de superlujo son los de... ¿Quiénes vivieron aquí, sabes? ¿Has logrado determinar? Pues, en algunos datos hemos encontrado que, por ejemplo, la familia Santibáñez vivía en el Chamizal. Oye, Lorenzo Meyer vivió en Tlatelolco, ¿verdad? En un departamento de una recámara en el Chihuahua, porque él lo platica. Él lo platica cuando estaba estudiando también. Y Michelle, yo tengo la impresión, pero no sé si me estoy equivocando, que muchas de estas unidades que hizo Pani se daban créditos a trabajadores del ISSSTE, ¿no? Acuérdate que todavía no entraba el ISSSTE como tal, sino que había un fideicomiso. Era a los trabajadores de confianza de la Dirección de Pensiones Civiles. Pensiones se llamaba. Después, ya cuando casi se termina de construir Tlatelolco, entra el ISSSTE. Ya se cambia el nombre a ISSSTE. 16 edificios hizo el ISSSTE aquí en Tlatelolco. Ahora, Pani ya tenía una gran experiencia en este tipo de... Bueno, ya había hecho 2. Había hecho el primero, que es el de la Colonia del Valle. El CUPA, sí, el Centro Urbano Presidente Alemán. El presidente alemán, y luego hizo que también le fue de la patada en el terremoto del 85. En Juárez. En Juárez, sí, en la Roma. Ajá, en la colonia Roma, donde había esa cosa que se perdió, que era maravillosa, que pasabas por la calle de, no sé si era Orizaba. Pasabas por debajo de un desnivel, y el desnivel, pasabas por abajo de los edificios y el desnivel estaba decorado con murales de O'Gorman, creo. Carlos Mérida. Y los balcones también. De hecho, en el archivo de Fundación ICA se conserva una de las placas originales de los mosaicos de Mérida. ¿Sí? Que luego lo reconstruyeron en Fuentes Brotantes, ¿te acordarás? Sí, claro. Oye, además nos tocó estos días en que ha estado el cielo completamente despejado. Se alcanzan a adivinar muchísimas cosas. Lo que no puedo dejar de pensar es cómo le irá al propietario cuando hay sismos. El sustazo con los antecedentes de Tlatelolco. Te toca ver todo, te toca ver cómo se mueven todos los edificios. De hecho, cuando llega a haber un temblor, solamente se les recomienda que bajen los que viven del piso 3 para abajo. Los del piso 4... no alcanzan los 50 segundos para bajar, dañarían las escaleras, juegan muchos detalles. De hecho, en 2007 hubo un problema que en el edificio Presidente Juárez no hubo daños, no hubo ningún detalle, pero una persona de la tercera edad iba bajando del edificio y vienen unas personas, unas mujeres corriendo por las escaleras, lo matan y lo avientan hacia el vacío. En el terror. Y fallece. Sí, en el terror. Eso fue el único trauma de ese sismo. Eso me hace recordar mucho esa cosa impresionante de Octavio Paz, que dice que ve Tlatelolco como un lugar de sacrificio. Entonces dice, aquí enfrente se dio la última resistencia de México Tenochtitlan tras la caída del sitio de tantos días, se dio en este lugar. Y luego se da la represión estudiantil precisamente en el mismo lugar, y luego ocurre la catástrofe, el terremoto de 1985. Y Octavio Paz, con esa lucidez que tenía, une los 3 hechos y se pregunta por qué Tlatelolco es un lugar de sacrificio. Exactamente. Y hay algo muy interesante en este libro, doctora, que nos explica por qué es tan olvidado el Escuadrón 201, que dice, después de que terminan y lo reciben, solamente tenemos una colonia que se llama Escuadrón 201, solamente por ahí una primaria, Escuadrón 201, algún monumento, pero el silencio oficial que cae sobre ellos es apabullante.
Y la explicación que se da por parte de algunos historiadores es que a Miguel Alemán no le interesaba tener héroes del ejército cuando él estaba tratando de aplacar al ejército. Claro. Entonces le echó tierra. Primer presidente que no es general, ¿no? El primer universitario, abogado, licenciado, etcétera, y no quiere, tiene el pleito con el ejército, quiere echar al ejército. Entonces dice, no me conviene que estén vivos, convertidos en héroes, estos personajes en un momento en el que lo que hay que hacer es hacerlo a un lado. Y por eso se explica que mucha gente siempre queda como borrada. Hubo por ahí una película, ¿no? Del Escuadrón 201. Sí, del Escuadrón 201. Pero muy pocas cosas. Sí, lo que sucede también es que además de toda la política, o más bien los políticos, la Fuerza Aérea Mexicana no le da mucha importancia, no lo sé por qué. Es envidia, no los quieren, no quieren recordar lo importante que fue el Escuadrón 201 durante la Segunda Guerra Mundial y que participó México en apoyo a todos los aliados. Bueno, y es que hay que decir que la participación de México no es inmediata y tampoco es fácil de definir, ¿no? México en ese momento viene de una sociedad muy pro-alemana, ¿no? Hay una larga historia de relaciones comerciales, lo hablábamos justo hace un momento, ¿no? Con alemanes. No, el trabajo que les dio darse cuenta de lo que estaba pasando. También, exactamente. Sí. Tiempo, ¿no? Había una alianza muy fuerte. De hecho, en la Primera Guerra Mundial también México está más con Alemania que con el resto de los aliados. Desde 1847 las simpatías no estaban con Estados Unidos. Y bueno, y hay que recordar también en esa historia el telegrama Zimmerman, ¿no? O sea, eso también nos habla de cómo México era, digo eso de la Primera Guerra Mundial, pero México era también un territorio en pugna entre todas estas... pues sí, claro, porque teníamos petróleo para empezar, y todo el mundo quería que México le vendiera el petróleo, ¿no? Entonces los alemanes quieren el petróleo mexicano, los estadounidenses también, desde luego los aliados a través de Estados Unidos. Entonces es un proceso complejo y que también toma una estrategia muy, muy fuerte del presidente Roosevelt también de propaganda pro-estadounidense en México, ¿no? Quería poner a Alemania una base, que fuera una base estratégica. Exactamente. Y Estados Unidos para no quería oponerse a Estados Unidos. Y mira un siglo después cómo se está la geopolítica reacomodando. Sí, tal cual. Otra vez. ¿Hay algunos pilotos aquí en este lugar? No sabría decirle dónde. A ver, están Fierro Villalobos, que es el que tiene justo el ala. Es uno de los héroes también de la Fuerza Aérea. A pesar de que aquí está la huella de uno de los arquitectos más importantes de los últimos 200 años. Sí, claro que sí. Pues les cuento un poquito del lugar en el que nos encontramos, que además es una belleza. Justo como mencionaba Héctor, el árbol que está en el centro del jardín es el que nombra esta casona la Casa de la Araucaria. Siempre digo que este es uno de los árboles que yo me acuerdo que es por la forma, porque parecen serpientes, ¿no? Las ramitas. Entonces este es uno de los árboles que yo puedo identificar y que curiosamente pues también han sido mencionados en poemas y en otros fondos de la literatura, pero esta casona es muy interesante porque se sabe que fue diseñada por Antonio Rivas Mercado. Así es. Entonces, el padre de Antonieta Rivas. El padre de Antonieta Rivas. Y el autor de la casa Rivas Mercado, que ya visitamos y de la columna de la Independencia. Solo acotar, dicen que es el árbol más grande de Mixcoac, ¿es verdad? Eso dicen los vecinos, ¿no? Es lo que yo he escuchado. Es lo que han dicho. Bueno, los vecinos aquí además aman este barrio y entonces cuentan muchas leyendas, cuentan muchas historias, pero este árbol justamente es conocido por ser uno de los que crece con mayor altura. Entonces, en todo el mundo, de hecho, en la época de los dinosaurios, los cuello largo eran el tipo de árboles del que se alimentaban. Un dato por ahí curioso. Prehistórico. Sí, totalmente. Es un árbol prehistórico. Obviamente hay diferentes especies, pero pues la importancia de esta casa, aparte eso se asocia también con la sabiduría, de pronto, eso sí, no sé por qué, pero me parece precioso que esté aquí, que además la casa se conozca de esta manera, aunque, bueno, de lo que saben las personas que finalmente llegaron a este lugar, que ahorita les voy a platicar quiénes son. Los Rueda, ¿no? Manuel Rueda fue el... Sí. Que, por cierto, ahí, Héctor, yo no sé si tú tengas el dato, yo sé que hubo un gobernador de la Ciudad de México que se llamó Manuel Rueda, como en época de Álvaro Obregón, por ahí, años 20, pero no sé si sea él.
realmente no he encontrado más datos biográficos. Probablemente. Puede ser porque además hay que recordar que desde el siglo XIX Mixcoac se empieza a transformar en un barrio de aquellos preferidos por pues la aristocracia porfiriana, ¿no? Entonces se hacían muchas quintas como esta. Un poco, ¿no? Sí. Un paraíso alejado de la Ciudad de México. Sí, y los viajeros retrataban este tipo de espacios que justamente por la creación de estas grandes avenidas, pues es por lo cual algunas de esas casas han desaparecido. Pero esta particularmente es una forma muy, muy graciosa en la que me cuentan y muy bonita creo también, porque realmente la asociación que llegó a instalarse en este lugar que hoy es IBI México es una biblioteca infantil y juvenil, entonces este es un lugar de libros, afortunadamente. Ahorita platicamos un poco cómo se dio esta transformación, a partir de cuándo, etcétera, pero sí me gustaría detenerme un poco en la arquitectura del lugar, estas casas de corredores anchos, de habitaciones que se comunicaban interiormente unas con otras, de manera que podías pasar de la recámara de las niñas a la recámara, al comedor, a la cocina, a la estancia, etcétera. Y tenía esta sensación de frescura, como decía Beca, estamos en un lugar que efectivamente fue un vergel surcado por ríos, surcado por arroyos. Bueno, claro, el río Mixcoac aquí a entonces imaginemos además la lejanía de la ciudad, la sensación de que te encontrabas en una atmósfera más limpia, más sana. Esto atrajo desde el siglo XVIII a mucha gente hacia esta zona y Rivas Mercado construye una casa que yo insisto, cuando uno piensa en Rivas Mercado, piensa en el Ángel, piensa en muchas obras y se queda un poco a la sombra este tipo de trabajos, ¿no? Sí. Bueno, en la Academia de San Carlos también fue director de la Academia. Sí, en el centro de Tlalpan me parece que también hizo el palacio, ¿no?, del Ayuntamiento de Tlalpan, que justamente sí se ve cierta huella en este tipo de arquitectura. Los que vienen del norte y del otro lado están acampando en Xochimilco, etcétera, hasta en San Ángel, los que vienen del sur, los zapatistas, etcétera, y en medio hay una ciudad que está temblando porque no sabe lo que va a pasar. Ven las fogatas, las antorchas en los cerros, en las noches, llegan rumores de que ahí vienen, etcétera. El punto es que incluso cuando entran, la ciudad está completamente desierta. Y viene un intento muy poco después de eso, bueno, unos lustros después, ya de aprovechar este espacio maravilloso para hacerlo un museo nacional. Exactamente, es el único museo nacional fuera de la Ciudad de México. Antropología, el Alcázar, ¿dónde se encuentran? En la ciudad. Pero este es el único museo fuera de la Ciudad de México y precisamente... ¿A qué le debemos esa magnífica idea? Maravilloso, ¿por qué? Porque la visión del presidente Cárdenas, efectivamente, de crear un museo, dadas las circunstancias arquitectónicas, es decir, aquí se va a gestar este museo. Y el que lo cristaliza es desde luego López Mateos en la época de antropología, 1964. Sí, cuando se están haciendo todos los grandes museos nacionales, ¿no? Y es que hay que decir que poco antes de Cárdenas, en el 33, que es un año muy importante para el patrimonio mexicano, porque es un año en el que comienza a revalorarse lo virreinal también como patrimonio. Previo a eso, las únicas legislaciones que habían solamente consideraban lo arqueológico, ¿no? Y en el 33 comienzan a voltear a ver el mundo virreinal, a volverlo a estudiar, a volverle a dar su justo valor, sobre todo en lo artístico, y es cuando deciden hacerlo patrimonio ya cultural. Año 33. ¿No? Ya imagínese la destrucción y todo lo que no se había perdido desde la independencia hasta más de un siglo. Esa es una historia en la legislación, incluso mundial de patrimonio. Las guerras son esenciales, ¿no? Es decir, en el 54 se firma la famosa Carta de Atenas porque ya vieron todo lo que se destruyó en la Segunda Guerra Mundial, y lo mismo aquí en México. Ante la destrucción de la revolución, pues de pronto hay una generación de intelectuales, de políticos que se dan a la tarea de, pues, blindar de alguna manera a través de las normas a estos edificios, porque si no, fácilmente se perderían. Beca nos está acercando a los restaurantes, pero no vamos a es que ya es la hora de la comida, ya. ¿Sabes qué? Me están dando muchísimas ganas, Leo, no sé si sea posible. Nos comentabas que hay un cementerio antiguo con tumbas del siglo XIX, de los viejos habitantes de Tepoztlán. ¿Por qué no te intentamos darnos una vuelta? Claro que sí, con muchísimo gusto. A ver qué historias nos encontramos y seguimos platicando de la historia. Por favor, muchas gracias. No se vaya, acompáñenos.
creo que es Marroquí el que lo cuenta, donde es el Gran Hotel de la Ciudad de México, había una barranca. Hay un barranco ahí, que estaba desde la época... Inimaginable ahora, ¿no? Inimaginable. Es decir, estaba la plaza, esto siempre fue una plaza desde la época prehispánica, un espacio más o menos como eran las plazas de las ciudades prehispánicas, y cuando empezaron a poblar y a dar los permisos para que en los portales vivieran los personajes más importantes que acompañaban a Cortés, Cortés tomó para sí la del Monte de Piedad, pero Albornoz y todos los grandes personajes que los funcionarios importantes agarraron las casas de aquí y pusieron portales. Bueno, pues ese lugar no lo querían porque terminaba en un declive donde había una barranca profunda. ¿Quién sabe cómo lo habrán rellenado, qué habrán hecho para que haya preservado los cimientos de ese lugar? Pues de manera que tenemos un zócalo que es completamente distinto al que estamos viendo. Ha cambiado de manera brutal. En el libro de Sedano, de Noticias de México, pintan un zócalo que no podríamos imaginar. Aquí estaba la Horca, estaba el mercado de esclavos frente al Monte de Piedad, estaba el mercado donde vendían a los cerdos, todo estaba lleno de puestos, había una fuente en el centro que dice que estaba sucia, y había una cosa que le llamaban las secretas, que no tenían nada de secretas porque eran los baños públicos, que dicen que había un olor. Luego cerraban los puestos y por la noche pues comenzaban a salir las prostitutas a caminar por la ciudad para atraer a los soldados de la guardia. Pero lo más, en medio de todas estas modificaciones, Revillagigedo llega y limpia todo eso. En medio de todas esas modificaciones, nunca ningún hombre de la Nueva España vio la catedral como la estamos viendo. ¿Terminada? 300 años de construcción, y lo último que se hizo fueron las torres. Entonces hay que imaginar el México de 1600, el México de 1700, de 1750, 1692, lo que usted guste y mande, con una catedral que era muy distinta. De hecho, se encomienda la tarea a Manuel Tolsá de que la unifique, porque estamos viendo un desarrollo de 300 años de construcción de este donde edificio. Cada arquitecto hace el estilo de moda de la época que le toca, ¿no? Entonces es una cosa súper ecléctica. Arrieta, ¿no? Todos ellos Arciniega, desfilaron 20 arquitectos que dedicaron hasta que se murieron la obra, y siguieron, y se moría otro, o lo despedían. 20 arquitectos colaboraron en la construcción de apuramos el tiempo y vamos al presente, todavía hay que recordar hace año y medio, ver los andamios para justamente reparar el campanario y las tres virtudes teologales que fueron que se dañaron con el sismo del 2017. Las esculturas de Tolsá, Esperanza y Caridad, que se caen en el sismo del 2017. Se cae la esperanza. Por ahí un video dramático de la caída. Bueno, y el incendio de 1967. Sí. Entonces, o sea, verdaderamente ha sido testigo de la transformación arquitectónica, artística, política, ideológica de este país. Y ahí recordaron ustedes estas litografías donde justamente en esas construcciones hacer como un canal de agua para poder arrastrar las piedras y poder seguir levantando. Entonces, donde estaba el atrio, encontrabas esa agua que les permitía ir jalando. Claro, porque bueno, las piedras, al menos la piedra volcánica, pues venía del sur, venía del oriente, ¿no? Sí. Y bueno, y a mí me gusta mucho que entendamos como un lienzo de la historia arquitectónica de la época virreinal, justamente con ver la portada de catedral desde el sagrario hasta el final ya de las épocas que todavía estamos en medio de la independencia de México. Con un esquema arquitectónico característico de esta zona, lo que es el templo con su cruz auxiliar al fondo. También es una cruz muy antigua, que la tenemos ya registrada en algún modo de todas las cruces que se encuentran en la región. ¿Cuál es la importancia de este templo? Independientemente de su propia historia, es que resguarda los retablos que pertenecieron a la antigua catedral, lo que hoy es la Catedral de Cuautitlán, antiguo ex convento. El desmantelamiento que se hizo en lo que es la catedral, los tenían de alguna manera en bodegas, abandonados, y determinaron llevarlos a dos pueblos, uno que sería San Martín Tepetlispan y otro
que es el que acabamos de ver, que es Santiago Tepalcapa. Los dos fueron llevados. Hay una tercera referencia que habla de San Francisco Magú. Yo he tenido la oportunidad de estar en ese templo y no he encontrado algún vestigio que me pueda determinar que fueron llevados algunas imágenes o parte del retablo. Entonces considero que estos dos templos que les acabo de nombrar son los que de alguna manera contienen estos retablos. Muy bien, maestro, una lectura rápida de la portada. Bueno, de alguna manera, ya la portada, si se dan cuenta, ya pertenece al siglo XIX, ya es un poquito más neoclásica. Donde está el reloj, pues debió haber estado el óculo o ojo de buey, de que pertenecía a lo que era el coro, y ahí adaptaron lo que es el reloj, porque realmente el reloj pues es de una temporalidad muy temprana, o muy tardía, ¿no? Pero sí hay algunos elementos un poco barrocos claro. en la ornamentación, ¿no? Todo lo que es la ornamentación, sí, ya estamos hablando del siglo XVIII. La advocación aquí es de San Martín Obispo. Sí, ahorita vamos a ver, también tienen su imagen. Desafortunadamente, pues la lectura de los retablos ya no se puede dar una lectura completa porque las imágenes han sido reacomodadas. Sí, no conservó su característica. A ver, vamos a entrar. Uy, qué maravilla. Por favor, adelante. Gracias. Adelante. Pues toda esta riqueza de retablos estuvo en lo que era el exconvento de San Buenaventura en Cuautitlán. Si se dan cuenta, fueron restaurados ya hace algún tiempo. La restauración yo creo que no fue la apropiada, pero bueno, eso ya es otro punto. Pero sí tenemos lo que son parte de los retablos. Esto pudo haber sido un remate en la parte superior, si se dan cuenta. En la catedral, sí, ¿verdad? De la catedral. Si venían vean estos estípites característicos del siglo XVIII. El tamaño simplemente de la grandiosidad. Fueron intervenidos. Sí, fueron intervenidos. Y con poca fortuna. Exactamente. Entonces sí se ha tratado de que se conserven. Y esto nos habla de la grandiosidad que tuvo el retablo en su momento. Claro, vean los estípites. Y la monumentalidad, ¿no? que tuvo en la catedral de Cuautitlán. Y lo que hablábamos, por ejemplo, estas dos esculturas, para mí, puedo decirles que puede ser San Francisco Javier y puede ser San Ignacio de Loyola, que son realmente ya de la orden de los jesuitas. Pero están, como dice, descontextualizados. Totalmente, están descontextualizados. Sí, exactamente. Bueno, por lo menos se conservaron, no se volvieron astillas ni leña. Exactamente, sí, la Virgen de Guadalupe, estamos hablando de principios del siglo XIX, es una copia fiel de la imagen que tenemos en la Basílica de Guadalupe. 1802, dice aquí. Sí. Se hizo todo un estudio de la paleta de colores que utilizaba el artista porque no estaba... ¡Qué maravilla! No tenía la aplicación de color. ¡Qué historia, Sí, entonces ahora ya lo podemos observar y aparte animado. Oye, esta es la parte que más le llama la atención a la gente, me imagino, ¿no? Es la parte de la foto obligada en Museo Banco de México. Ajá. Tienes que bajar a la bóveda principal. Ok. ¿Qué se guardaba en la bóveda principal en ese tiempo? Pues el dinero. En ese tiempo. ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta qué año? En ese tiempo el dinero. Pues como vemos, el Banco de México pues va creciendo su operación y pues llega un momento en el que el edificio ya no era suficiente. Se construye Guardiola, sigue sin ser suficiente. Con bóvedas también para... Con bóvedas. Entonces ya en 1969 se inaugura el complejo de Legaria, que es cuando también ya se toma la decisión de que la producción del billete va a ser nacional. Entonces ya todo el manejo de valores se traslada a Legaria y ya estas bóvedas pues ya quedan en desuso para la distribución de billetes y monedas en nuestro país y se siguen resguardando otro tipo de valores. ¿Quiénes tendrían acceso a estas bóvedas? Adelante. Estas bóvedas, especialmente a las que estamos entrando, son las cajas particulares. Entonces recordemos que al inicio también funcionaba como banco comercial. Entonces si tú eras un cliente del banco podrías alquilar cualquiera de estas cajas para guardar tus valores lo que quisieras. Cuando deja de ser banco comercial, muchos clientes... O sea, cualquier cliente podía rentar su caja, como vemos en las películas, una llave del banco, una llave que tú traías. Y aquí hacías tú, dejas tus alhajas. Y hay de varios tamaños. ¿Te imaginas lo que se guardó aquí? Me quiero imaginar, no lo sé con certeza, porque incluso cuando estábamos haciendo el museo... No solamente dinero, ni documentos, joyas. No solamente dinero y joyas, sino los secretos de las familias, ¿no? Y te digo que pues se siguió guardando hasta antes de abrir el museo,
había cajas que todavía estaban cerradas, no nos quisieron decir qué había, pero sí vino con toda la seguridad. O sea, de que vida. ya las habían abandonado. Abandonadas, sacaron todo y los fueron a resguardar a otro lado, pero todavía había objetos o cosas olvidadas. ¡Qué locura! Eso es para un relato. Sí, queríamos que nos contaran, pero pues está... Imagínate. Eso sí, no podemos tener acceso a esa información. Alguien que guardó algo ya no vino. Exactamente. No vino a recogerlo. Hasta que se tuvieron que llevar esto, se abrió. ¿Y eso a dónde va? Lo desconozco. Está fuera de... Fascinante, sí. Pero el espacio es bellísimo, tanto así que decidimos hacer esta intervención museográfica para también mostrar algunas de las joyas de la colección. ¿Como esto? Ya así con cada una como asimilando a que es la caja que sacas de seguridad, ¿no? Entonces te remite un poco al momento. Y vas viendo, así esta es una medalla, que también pues eran... Es que decían, tienen ustedes 118,000 piezas entre monedas, billetes, medallas. Y especímenes. Y varios tenemos herramientales, viñetas, placas. Entonces aquí podemos observar, de hecho tenemos por allí una moneda. Eso es también medio de cambio antiguo, es una punta de lanza que también se usaban pues, como dinero, ¿no? Y por ahí tenemos una que me gusta mucho, que es esta, que es una moneda, es una emisión de Malta en cobre, en realidad pues no es así como de oro, no es preciosa, pero tiene ahí una iconografía muy interesante que es un apretón de manos. Sí. Entonces sucedió también en un periodo de guerra, de escasez de metal fino. Entonces se decide hacer estas acuñaciones, ya no en plata, pero para que la gente las aceptara, pusieron una leyenda en latín que dice: no es el metal, es la confianza. Entonces también es uno de los antecedentes del dinero fiduciario, ¿no? Entonces también es muy bella. Yo sigo alucinado con lo de las cajas, pero veo que hay de distintos tamaños. Podías tener una muy, muy, muy pequeña como esta, una mediana, una más grande. Sí, esta pieza es una pieza de la época de Carlomagno, también son unas... ¡Qué maravilla! Sí, estas preciosas. Oye, 1 kilo de plata, libertad. Sí, y ahí donde tenemos los lingotes de oro, tenemos el kilo de oro. Oye, pues qué cosa más alucinante es esto, ¿eh? Sí, no, tener acceso a estos lugares. Hay personas que trabajaron en el banco toda la vida y nunca pudieron entrar. Claro. Todo estaba pues cerrado, resguardado. Por eso pues, es tan importante que salga al público. ¿Y ahora la bóveda central se ha convertido en un espacio interactivo? Exacto, tenemos aquí la experiencia inmersiva. Primero pues con la bienvenida de esta enorme puerta de seguridad. Pero, ¿se sabe dónde compraron esto? Sí, esta vino desde Ohio, en Estados Unidos. Entonces imagínate trasladar esto a principios del siglo XX. Sí, qué maravilla. ¿Y pues el peso? Sigue funcionando. ¿Sabes el peso? No sé el peso, sé que son toneladas. No hemos encontrado la evidencia exacta, tenemos aproximaciones que son varias toneladas, pero no lo tenemos por cierto. Bueno, y sigue funcionando, sigue funcionando. Como en películas, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y cómo funcionaba? O sea, ¿cómo es el mecanismo? No, pues para sí. Cómo. Entre varios, ahora como el edificio se ha ladeado un poco. Como en las películas, tiene su timón. Y tenemos videos de época de cómo hay una persona que la cierra y la abre, ¿no? Porque pues tiene un sistema que hace que pues lo puedas mover. Pero dado que ahorita el edificio está un poquito ladeado, ya para moverla sí necesitas a unas 6 personas. Okay. Ahora, de hecho, son dos, tiene uno grande y otro pequeño. Es decir, simultáneamente tal vez 2 personas la cerraban o la abrían, pero la podían abrir simplemente así. No, sí tienes que tener la combinación. O sea, por el peso. Es decir, me refiero a los que ya sabían la combinación, simplemente la podían jalar para... Exactamente. O necesitaban hacerlo de alguna manera especial para poder mover todo eso. Digo que hay un video antiguo que nada más la jalan así, pum, y la abren. Y luego entrabas y encontrabas una reja también ahí de metal y pues inviolable con otros mecanismos de seguridad. Con otros mecanismos. Y lo que había dentro, pacas de dinero, pero para... volverse loco, ¿no? Y lo interesante es que el diseño que vamos de las teselas del piso con los mosaicos venecianos, los detalles de bronce del techo, pues sigue estando incluso dentro de la bóveda.
Entonces también para abrir el museo se hizo un trabajo de restauración del espacio para regresarlo a su estado original y que pues las personas puedan ver. Es una bóveda muy grande. Pues es un viaje alucinante, muy interesante. La gente puede venir en horarios hábiles. ¿De qué hora a qué hora? ¿Cuánto cuesta la entrada? El acceso es totalmente gratuito. Pueden venir de martes a domingo, de 11 a 5 de la tarde. Yo recomendaría que reserven en línea en la página de museobancodemexico.mx. Ahí pueden sacar su boleto y llegan y entran. O si vienen paseando por el centro, también pueden ir a taquillas y pues ver qué horario tienen disponible. Ok, porque sí es una revelación. Hace un recorrido por este museo. Uno pasa siempre por el 5 de mayo y ves un edificio impresionante, imponente, que no necesariamente te invita a entrar Banco de México. No tengo absolutamente nada que hacer en ese lugar. Entonces vale la pena extender la invitación de que lo que hay adentro es pues, la historia desde la Nueva España hasta los últimos años, la historia del dinero en México, pero la historia también de todo lo que está asociado con el dinero. Es fascinante lo que un billete puede detonar en la mente de una persona. Y lo que decíamos en recuerdos, también, en emociones. La nostalgia. Bueno, eso, ¿no? Recuerda tu infancia. Y también lo que comentábamos, un edificio que es un deleite para la mirada a donde voltees, ¿no? Entonces, como obra artística también vale mucho la pena venir a verlo. Sí, es para los amantes de economía, arquitectura, finanzas, arte, diseño. Oye, ¿es un museo del 21, del año 2021? 2021. O sea, un museo post-pandemia, digamos. Así es. Pues vale la pena que se dé una vuelta, que venga a detenerse a mirar los billetes, las monedas, todas las cosas, todo lo que sugiere este espacio y también todo lo que nos va diciendo de un pasaje poco atendido de la historia, ¿no? Pues te agradezco mucho que nos hayas recibido. Anariel, mil gracias. Gracias, bienvenidos. Aquí los esperamos de regreso. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.